uno de vosotros el día de hoy. Este es un día muy precioso, dice la Biblia, es el día que hizo Dios y nos gozaremos en él. Alabado sea el Señor. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo número 3. Amén, Señor. Primera de Corintios capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4, que leen de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Terminamos ahí nuestra lectura. La lectura sigue muy bonito hacia adelante, pero vamos a leer hasta ahí nomás. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, y te pedimos que esta palabra sea una bendición para cada una de las personas que lo escuchen el día de hoy. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar una vez más delante de ti. Lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 El tema del mensaje de hoy es infantes en Cristo. Amén. O sea, bebitos. Un infante es un baby, pero es un bebito. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, basado en la lectura que tuvimos en Primera de Corintios capítulo número 3. Esta iglesia, hermanos, estaba en la ciudad de Corinto, naturalmente, y Corinto era una ciudad muy importante de Grecia en aquellos años. Geográficamente parece que estaba en un lugar muy estratégico, porque ahí se conectaba el comercio de Italia para el Asia Menor. Y naturalmente, como era un lugar muy estratégico, ahí paraban barcos y habían un intercambio de muchos productos, y no era solamente de una sola lengua, parece que hablaban diferentes idiomas los que paraban ahí, ¿verdad? Pero otra cosa que había en la ciudad de Corinto era la diosa Afrodita. ¿Quién era esa diosa? Y fíjese que esa era la patrona de Corinto. Qué terrible, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a una diosa por patrona, cuando realmente el patrón debería de ser Cristo. Él es el jefe. Pero la diosa Afrodita era la deidad protectora de la ciudad de Corinto. En Fenicia se le conocía como la diosa Astarte. Los babilonios le llamaban a la misma diosa Ishtar. Y era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Amén. En Canaán se le conocía como la diosa Acera. Y también le dieron el nombre de la reina del cielo. Qué tremendos, ¿verdad? Y por eso, en el tiempo que se celebra la Pascua, o sea, viene ya muy cerca en estos días la celebración cuando se celebra el tiempo en que Jesús fue crucificado. Muchas personas tienen esa costumbre de decir Happy Easter, ¿verdad? Y yo les he corregido, no diga eso, porque Easter es una diosa, esta diosa.
es la diosa Afrodita, la diosa Ishtar, la diosa Astarte. Entonces, mejor diga feliz día de resurrección si quiere decir algo, pero mejor diga eso. Entonces, no fue fácil para el apóstol Pablo fundar una iglesia en una ciudad, porque yo le voy a decir una cosa: predicar el evangelio en un lugar donde hay mucha idolatría cuesta bastante, porque la gente no va a aceptar el evangelio. Ellos están muy metidos en sus dioses, en la idolatría. Y no fue fácil para el apóstol Pablo fundar esa iglesia. Sin embargo, Dios lo usó y la iglesia se estableció ahí. ¿Cuándo? La iglesia de Corinto fue establecida por el apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. Estamos hablando alrededor del año 52 después de Jesucristo. En la primavera del año 53, Pablo dejó la iglesia de Corinto bajo el liderazgo de Aquila y Priscila. Pero Aquila y Priscila no continuaron pastoreando la iglesia, porque ellos pensaron, mejor nos vamos a mover a otra ciudad. Recuérdense ustedes que cuando Pablo conoció a Aquila y Priscila, los conoció en Corinto. Ellos habían salido de Roma porque había habido una persecución. No querían a los judíos en Roma y los echaron fuera. Y entonces ellos se vinieron a vivir a la ciudad de Corinto. Fue cuando el apóstol Pablo aprovechó y dijo, bueno, ustedes se quedan encargados de la iglesia. Pero ellos siguieron más adelante. Ellos dijeron, vamos a irnos nosotros a vivir a Éfeso. Y se fueron a vivir a Éfeso. Y ustedes se recuerdan que Dios usó a Aquila y Priscila para hablarle a Apolos acerca de lo que de veras es el evangelio. No es un evangelio solamente intelectual. El evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, entonces tiene que haber la manifestación del Espíritu Santo en los servicios. Pero cuando no hay mover del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia está muerta. Es una iglesia social. Ellos le instruyeron más acerca del camino. Apolos era un hombre bastante diestro en las Sagradas Escrituras, pero le faltaba algo. Y muchas personas, hermanos, podrán ser muy buenos oradores, muy diestros en la palabra, muy teólogos, muy conocedores de tantas doctrinas y de tantas cosas, pero si no tienen el poder del Espíritu Santo, les hace falta algo. Amén, amén, Señor, amén. Aleluya. Y así fue como la iglesia de Corinto se volvió a quedar sin liderazgo. Los hermanos siguieron y ellos hicieron lo que pudieron. Y ustedes saben que una iglesia, si no tiene pastor, pues no va a haber alguien que los guíe, alguien que los dirija. Muchas veces se levanta un diácono y el diácono hace lo que puede. Y a veces lo ponen de pastor por necesidad, pero no por llamado. Y entonces va a hacer lo que puede hacer. Yo pienso que entre ellos ahí se ayudaron el uno con el otro. Pero estamos hablando en esta mañana acerca de infantes en Cristo, o sea, los bebés en Cristo. Ahora, no hay nada malo en esto porque todos nosotros, ¿verdad? Hemos pasado por esa etapa, físicamente hablando y espiritualmente hablando. Yo no sé cuántos de ustedes, los que son padres, yo me imagino, porque estaba pensando cuando estaba estudiando acerca de este mensaje, que todos ustedes, los padres, tienen recuerdos en su mente cuando sus hijos estaban pequeños, los tenía en su casa. Amén, amén. Aunque era un dolor de cabeza para usted, pero estaban contentos ustedes con sus niños, ¿verdad que sí? Bonitos los niños. A veces los niños, yo me recuerdo, ¿verdad?
de mi niño que hasta se echaba el espagueti en la cabeza cuando comía. Él decía, no es así. Y cuando comenzaba a comer, era bebito, agarraba, no agarraba con el tenedor. Yo le decía, no, es con esta mano. Se la ponía en la mano derecha. A ratito que lo volteaba a ver, estaba otra vez con la izquierda. Y le dije a mi esposa, este muchacho ha de ser zurdo. Y sí, salió zurdo. Salió, yo no sé cómo. La única zurda que yo conocí fue mi abuelita. Pero yo sé que hay cuadros que ustedes se recuerdan de sus niños cuando estaban chiquitos. Y yo por eso les digo a los padres, cuando están sus hijos pequeños, gócenlos. Gócenlos. Porque miren, los niños son como los pepinos que crecen de noche. Y luego se van de la casa y usted se queda solito ahí mirándose la cara al esposo y la esposa, ¿verdad? Uno con otro. Ya se fueron, ya volaron de su nido. Así son los hijos, ¿verdad? Pero una de las satisfacciones que le queda a uno de padre es que cuando eran pequeños, usted se esmeró por ellos. Usted los cuidó, usted les dio educación, les dio sus alimentos. Yo no sé cuántos miles de dólares gastan los padres por año. Claro que hay encuestas que dicen cuánto, pero realmente a veces es más cuando hay enfermedades, ¿verdad? ¿Cuánto de miles de dólares gastan los padres? Y por eso los hijos tienen que estar agradecidos con los padres. Porque cuando estaban pequeños los cuidaron. Ahora, ¿qué se lleva, hermanos, para que podríamos decir existe un ser humano? ¿Qué se lleva? Pues que nazca. Si no, no hay ser humano. Es lógico, ¿verdad? Tiene que nacer. Y eso es lógico, tiene que nacer. Y sabe que en la vida espiritual, ¿qué se lleva para que haya un bebé espiritual? Un niño, un infante espiritual que nazca de nuevo. Amén. Cuando Nicodemo llegó con Jesús, él quería saber acerca de la vida eterna. Yo me imagino que él sintió en su corazón, hermanos, esa necesidad. Que llega el momento en que se siente cuando la persona ya está al borde de la muerte. Ahora, él no estaba al borde de la muerte, pero hay personas que yo he conocido que están al borde de la muerte. Y yo he aprovechado y voy y les hablo del evangelio. Y les digo, ¿quisiera usted aceptar a Cristo como su Salvador antes de partir hacia la eternidad? Y si dicen que sí. Y es el momento en que yo hago la oración con ellos. Pero hay personas que gracias a Dios tienen la oportunidad, hermanos, de seguir viviendo. Por ejemplo, Nicodemo llegó con Jesús. Él tenía una necesidad espiritual. Pero él no se quedó solamente con los brazos cruzados como muchas personas que saben que tienen una necesidad espiritual y no hacen nada. No, él tomó la iniciativa. Él fue a Jesús. Aleluya. Él quería saber, hermanos, como aquel joven, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Como Pilato que dijo, ¿qué cosa es verdad? Él llegó con Jesús, quería saber cómo poder obtener su salvación. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Aleluya. Y nosotros recordamos que Nicodemo no pensó en la parte espiritual, él pensó en la parte material. Por eso le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Las cosas de Dios, estimados hermanos y amigos, no se disciernen materialmente, se disciernen espiritualmente. Y esa es la manera en que podemos comprender. Jesús le dijo a Nicodemo, no te estoy hablando de ese nacimiento, te estoy hablando del nacimiento espiritual. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas veces hay personas que van en un rumbo equivocado. Ellos creen que la religión les va a salvar y han sido devotos, han sido sinceros, han sido
ellos consagrados a su religión. Pero lamentablemente la religión no nos va a salvar. Lo único que nos puede salvar es Jesucristo. Él es la única persona que nos puede salvar. Y lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo cuantas veces sea necesario. Él es el único. Gloria a Dios. Nicodemo se quedó pensando acerca de todo eso. Y yo me imagino que en las palabras de Jesús penetraron en lo profundo del corazón de Nicodemo. Y él comprendió su situación espiritual. Porque ese es el problema de muchas personas. Saben su problema espiritual, pero no toman algo. O sea, no tienen el remedio. Amén. El remedio es el evangelio. Aleluya. Pero no hacen nada por eso. Y como se nos ha enseñado que si partimos a la eternidad, no hay problema, porque de ahí nos pueden sacar. ¿Sí? Se va al purgatorio y de ahí nos van a sacar. Y esto no es cierto. Les han engañado. No hay purgatorio. Solamente hay un cielo y hay un infierno. Y cuando nosotros comprendemos y aceptamos, hermanos, la realidad, entonces es cuando nosotros podemos obtener la vida eterna. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es necesario, es importante. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y entonces llegamos a ese nivel. Somos nosotros unos bebés espiritualmente hablando, somos infantes. Y en esa etapa, hermanos amados, es cuando el pastor tiene que ser usado por Dios para darle instrucción a la persona, guiarlos. Decirle, no se hace así, se hace de esta otra manera. No se lee así, se lee de esta otra manera. Por ejemplo, yo sé que los que aplicaron por una credencial ministerial no son bebés. Ya son personas que han ido creciendo espiritualmente. Pero le estamos dando instrucción a ellos, le estamos dando instrucción cómo oficiar una santa cena. Cómo oficiar dedicación de niños, cómo oficiar un bautismo, cómo oficiar un matrimonio, cómo oficiar un funeral. Ellos aplicaron para esa credencial, entonces los vamos a entrenar. Yo les digo a ustedes no son pastores, pero un día Dios los puede usar en un lugar donde haya necesidad. ¿Qué va a hacer usted? No, pues yo no sé. Pues ¿qué ha aprendido ahí en la iglesia del hermano Granados? Eso. Aleluya. Porque es lo primero que van a decir. ¿Qué ha aprendido ahí en la iglesia? Pero cuando usted dice, no hay problema. Hay que oficiar con todo gusto, yo lo voy a hacer. Ya me entrenaron. Amén. ¿Verdad? Ya estoy listo. Y yo les decía a ellos, ninguno de los apóstoles fue pastor para decir, yo estoy oficiando funeral o estoy oficiando esto porque yo fui pastor. No, ninguno de ellos fue, excepto Jacobo, el hermano de Juan. Él fue el único pastor de la iglesia de Jerusalén. Y el hermano de Jesús en la carne fue pastor también de la iglesia de Jerusalén. ¿Saben ustedes eso? Amén. 2 Jacobos. Pero los demás apóstoles, ellos fueron misioneros. Ellos llevaron la palabra del evangelio a otras ciudades, a otros lugares en ese tiempo de Europa. Y fue de esa manera que el evangelio se extendió gracias a la tenacidad de ellos, al denuedo de esos varones. Entonces, la persona nace. Estamos hablando, hermanos, de infantes en Cristo. ¿Y qué continúa después de eso? El crecimiento. Si un bebé nació sin ninguna enfermedad, estamos hablando de alguna enfermedad genética, se espera que crezca normalmente, ¿no es cierto? Va a ir creciendo normal. Y por eso el apóstol Pedro, allá en su capítulo 2, verso 2, en su primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén, amén.
Dice, para que por ella crezcáis para la salvación. Así es, Señor. A los niños, hermanos, se les da leche espiritual, leche, para que crezcan, ¿verdad que sí? Aleluya. Y hay niños que lloran que si no le da la leche. Y tiene que estar la mamá, ¿verdad? Cargando en una bolsa, carga los pañales, carga todo eso y ya carga el biberón o ¿cómo le llaman, verdad? La pacha, la tetera, lo que sea. Porque le han puesto varios nombres. Pero la cosa está que es una botella con leche adentro, ¿verdad? Que le da al niño para que se calle porque llora. Pero es que el niño quiere comer. Y de esa manera va creciendo. Pero ¿qué pasa si usted dice, ay, le vamos a dar aquí ¿sabe lo que es el jerky, verdad que sí? ¿O no sabe lo que es el jerky? El jerky es una carne, pero es una carne que está tostada, ¿verdad? La ponen al sol y ahí se tuesta la carne. ¿Y qué dice usted? Ay, le voy a dar este pedazo de carne al niño para que se calle la boca. No. Las madres las estoy viendo ahorita que me están diciendo, no, ¿verdad? Me están diciendo, yo sé que no. ¿Qué va a pasar con un niño? Se ahoga. Se va a shock, ¿verdad? El niño se ahoga. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Una vez mi niña me estaba ahogando. Pero como yo había aprendido los primeros auxilios, prontito la agarré y le agarré que ¡pum! Saltó rápido lo que estaba para afuera, ¿verdad? Y hay niños también que se ahogan con la palabra, que son muy espirituales, se meten muy rápido. No, espérese, poco a poquito va a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero hay quienes se levantan ya, los tres, ya estoy predicando ya. No, espérese, estudie primero. Pero sí hay que desear la leche espiritual. Y es, hermanos, deber del pastor, deber de los líderes, ayudar a las personas en su crecimiento espiritual. Todos comenzamos de abajo. Yo me acuerdo cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en el evangelio. No fue fácil, ¿verdad? Para el pastor, él tuvo mucha paciencia conmigo y le doy gracias a Dios porque yo tuve un pastor que no fue solamente mi pastor, fue como un padre para mí. Me guió, me aconsejó, me compraba libros. Le dije al pastor en una ocasión cuando yo era un tierno espiritual, pastor, ¿me deja venir a tocar el piano? Claro que sí, me dijo. Y ahí con un dedo le daba las notas, como cuando usted escribe, ¿verdad? A máquina. Hay muchas personas que escriben a máquina así, con un dedo nomás. Pero cuando usted ya sabe, mecanografía, usa todos los dedos, ¿verdad? Y como yo no sabía, pues entonces con un dedo le tocaba. Do, re, mi, fa, sol. Qué desentonado está el hermano. Dice, no. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahora sí, ¿verdad? Y él vio mi interés. Te voy a mandar a la escuela, man. Y me mandó a la escuela. 3 años. Ahí estudié la palabra. Pero además de eso estudié aparte 3 años de música. Y entonces después yo ya tocaba el piano con nota. Y sin nota, pues como no se nota, ¿verdad? Y entonces tocaba. Ya fui yo maestro de piano, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que me guió. Aleluya. Y aquí hay alguien que los guía a ustedes. Si no lee bien, yo le digo. Amén. Y lo bonito es que no se ofenden, ¿verdad? Lo bonito es que en gratitud, porque los ayudo, los corrijo, me llevan a comer. Fíjese nomás, qué lindos miembros tengo. La madurez espiritual, hermanos. Aleluya. Los espirituales son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. El próximo domingo estaremos viendo ese otro nivel, la madurez espiritual. Pero ahora estamos viendo lo que es la niñez espiritual.
El problema no es la niñez espiritual, hermanos. No quiero que malentiendan ustedes o que digan, no, que les va a tirar a los niños espirituales. No, yo amo a los niños espirituales. Yo pasé por ese tiempo. Muchos están pasando por ahí todavía. Y yo los veo porque cuando les digo, vamos a leer, hermanos, el libro de los Hebreos, ahí andan por Génesis. Cuando los miro, digo, este es un bebito espiritual. Sí. Cuando digo, vamos a leer el Apocalipsis, allá están a la mitad de la Biblia buscando. No, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. La persona sabe, la persona comprende, la persona va creciendo. Y después ahora cuando dice, vamos a leer inmediatamente se van a la parte donde está. Pero hay personas, hermanos, que son un poco haraganes también. Quieren índice. Y ahí en el índice, ahí lo abren rápido. Y no debería ser así. Usted tiene que saber en dónde está la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Bueno, dispense que le dije haraganes, no, son bebitos todavía, ¿ok? Van en proceso de crecimiento. Y está bien, van en proceso de crecimiento. Ahora, yo les dije, no es problema la niñez espiritual. El problema es quedarse en ese nivel. Ese es el problema. Porque no hay anhelo de crecimiento. Todo el tiempo quieren que le esté dando leche en la boca, ¿verdad? Y tienen 10 años en el Evangelio, 15, 20 años en el Evangelio, y no son ayuda en la iglesia, todavía son niños. Entonces, sí pasamos por el nivel espiritual, todos hemos pasado, pero es tiempo de crecer. Amén. Los creyentes carnales, hermanos, o sea, los infantes espirituales, o sea, carnales, porque mire, los dos, yo no sé si usted, espero que me comprendan el mensaje de esta mañana, los dos son espirituales, ¿ok? Pero estamos hablando de niveles en este momento. Unos son espiritualmente, son niños, y los otros espiritualmente son maduros. Son creyentes los dos, pero los creyentes infantes, hermanos, son aquellos que actúan dominados por su propia naturaleza, por sus propios criterios humanos. No se van por lo que la palabra dice, sino por la opinión de ellos, lo que ellos creen. Ahora, todos los hombres, hermanos, en este mundo que han llegado a ser grandes hombres, pues pasaron por ese periodo de la niñez. Después a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez. Y después ya no me diga más porque entonces está tirando piedras. Los seniors dicen, ¿verdad? Así me dijo una vez un señor, usted es uno de los ancianos, me dice. Le dijo, no, señor, le dije, yo soy una de las personas entradas en año. Todos los hombres, sea grandes o pequeños, nacen en este mundo con una naturaleza adámica. Y desde niños esa naturaleza se nota cuando están haciendo berrinche. Se tiran en el suelo, comienzan a patalear. Es el tiempo en que el papá lo tiene que agarrar. ¿Sabes qué, mijito? ¡Pum! Eso no se hace. Si no hay disciplina, después ese niño crece todo. ¿Qué? Algunos dicen la palabra chiflado aquí en Texas, pero chiflado en otros países puede ser diferente, ¿verdad? Mimado es la palabra. Muy mimado. Entonces, esa naturaleza adámica tiene que ser dominada. Ahora yo quisiera decirles que cuando acepta a Cristo se termina la naturaleza adámica, pero no se termina. Ahí está. Está dormida, está dominada.
Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y vamos a ver, hermanos, la madurez espiritual, como el apóstol San Pablo lo menciona. Porque aquí estamos hablando de la iglesia de Corinto. Una iglesia que casi fue fundada al mismo tiempo que la iglesia de Tesalónica. Pero en la iglesia de Tesalónica vamos a ver que hubo crecimiento espiritual. O sea, hay personas que crecen más rápido espiritualmente porque ellos quieren crecer. Entonces los que tienen esa naturaleza adámica, si no aceptan a Cristo, si no nacen de nuevo, esa naturaleza, hermanos, les va a ganar. Y por eso hay hombres y mujeres que tienen años en el evangelio, pero no han crecido. Ellos experimentan una batalla interior. Hombres y mujeres batallan, tienen esa batalla interior de inclinarse hacia el mal. Y posiblemente la naturaleza adámica le dice, no es malo lo que estás haciendo. No es malo. Pero llega el momento cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona comienza a crecer espiritualmente hablando, se pone a pensar, ¿estará bien lo que estoy haciendo o no estará bien? ¿Por qué? Porque ya tiene sentido. Un niño no tiene sentido, pero ya un niño ya de 10, 12 años para arriba ya tiene sentido, ya sabe su responsabilidad. Jesús conocía su identidad a la edad de 12 años cuando se quedó atrás en Jerusalén. Pero un niño chiquito no sabe. No le puede decir a usted a un niño chiquito, ¿sabes qué? Ayúdame a mecanicar el carro. No puede. Pero ya un muchacho grande sí. Ya entiende. Entonces llega ese momento en que le dice adentro, lo que estás haciendo no está bien. Tienes que crecer. Y es cuando la persona comienza a tener pensamientos mixtos. ¿Estará bien o estará mal? No, está mal lo que estás haciendo. Si no es de acuerdo a la Biblia, está bien. Ahora mire, la palabra de Dios dice allá en Proverbios capítulo 4, verso 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Qué bonito es la salida del sol, ¿verdad? Y qué bonito es cuando el sol comienza su camino y luego termina en el horizonte. Así debe ser la vida cristiana. La vida cristiana debe ser de crecimiento. Pero si no hay enseñanza de la palabra, no hay interés por la palabra, no va a crecer, nunca va a crecer. Todo el tiempo la persona va a entrar en su zona confortable, ir a sentarse en la iglesia, decir amén, dar sus ofrendas. Yo no sé si da sus diezmos, pero debería. Pero si no, es todo lo que hace. Cada domingo va y viene. Igual, sigue igual, no hay crecimiento. Oye, ¿qué pasó?